Bueno, a ver, yo creo que lo primero que me gustaría decir es que, en mi opinión, con todo respeto, y creo que también es la opinión de unos cuantos economistas, colocar la tasa de cambio unificada en 24 pesos por un dólar fue un error. ¿Y por qué un error? Porque esta era la tasa que funcionaba en las CADECA y esta tasa supuestamente debería ser la tasa que aseguraba lo que en teoría económica se denomina el anclaje nominal de la moneda cubana, que significa que los CUC, porque esto viene por el CUC, es decir, un peso cubano, no, perdón, un dólar equivalía a un CUC y un CUC a 24 pesos. Entonces, supuestamente los CUC que circulaban en la economía estaban respaldados en su totalidad por dólares. Sin embargo, hace mucho rato que eso no es así. Es decir, hace mucho rato que se han emitido CUC sin respaldo en dólares. Y esto ha traído como consecuencia que en la práctica incluso ese tipo de cambio estuviera sobrevaluado. ¿Y qué significa que un tipo de cambio esté sobrevalorado? Que vale más de lo que debería valer. Por tanto, las exportaciones del país se encarecen, el país resulta más caro para los turistas extranjeros, las importaciones se abaratan y por tanto eso que algunos funcionarios del gobierno llamaron mentalidad importadora, que es un error llamarle así, no es tan un problema de mentalidad, sino el resultado de una tasa de cambio sobrevalorada, que era también la tasa de cambio oficial de un peso, un dólar que funcionaba para las empresas. Entonces realmente eh, lo adecuado habría sido establecer un tipo de cambio que se correspondiera realmente con la realidad. Es decir, que representara el nivel de paridad real entre la moneda cubana y la moneda estadounidense y que permitiera realmente establecer precios relativos entre la economía cubana y la economía internacional que estuvieran adecuadamente fundamentados. La tasa de cambio de 24 por 1 no resuelve ese problema. Y la demostración más clara de que no resuelve ese problema es que el mismo Estado, ni el Banco Central siquiera, pueden asegurar una oferta de divisas en el país a ese tipo de cambio. Y digámoslo claramente, el tipo de cambio de una moneda es el precio de la moneda. Entonces, si el gobierno coloca una tasa de cambio a la cual no puede ofrecer la moneda extranjera, eso sencillamente es una tasa de cambio artificial. Es decir, está sobrevalorada la moneda cubana porque no pueden asegurar una oferta de divisas a ese precio. Y entonces el resultado de eso es que aparezca un mercado informal. Y en ese mercado informal, el tipo de cambio entonces aparece como 40, 43, 50 y todo lo que hemos podido observar. Ahora, si me preguntan, ¿esas son las condiciones normales? No, evidentemente no son las condiciones normales, pero entonces aquí viene otro problema y es el momento en el que el gobierno toma la decisión de adoptar esta medida. Y es que esta medida, muchos economistas veníamos planteándola desde hace muchísimo tiempo, desde mucho antes del sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, en el sexto Congreso fue incorporada en los lineamientos y llegó el séptimo Congreso y nada se había hecho sobre el tema de unificación cambiaria y pasó el séptimo Congreso y ya va a venir el octavo y ahora es que se viene a adoptar esta medida en el peor momento. ¿Y por qué es el peor momento? Porque estamos en medio de una pandemia que ha afectado la capacidad de generación de divisas de Cuba, porque sencillamente el turismo no puede funcionar normalmente, porque además también se han afectado las remesas por la crisis económica internacional, por las medidas restrictivas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Además de eso, otra fuente de divisas que son los ingresos por servicios profesionales, en su gran mayoría contratados por Venezuela. Yo no tengo información, nadie la tiene, porque esta información lamentablemente no se publica
de una manera abierta, pero aplicando la lógica racional, teniendo en cuenta la crisis económica que tiene Venezuela, muy difícilmente Venezuela pueda estar pagando de una manera sistemática los servicios médicos contratados o incluso profesionales contratados a Cuba. Es decir, que ahí hay unas cuentas por cobrar, pero no hay dinero líquido. Y por eso es que no hay oferta de divisas. Entonces se adopta una medida que debieron haber tomado hace muchísimos años, no los 10 de los congresos del partido y de su inclusión en el lineamiento, sino muchos años antes, lo vienen a adoptar en el peor momento para la economía cubana, donde se ha podido verificar una contracción económica similar a la del periodo especial. Entonces, realmente sí, yo creo que la política económica no solo tiene que tener en cuenta la necesidad de adoptar ciertas medidas, sino la oportunidad y la pertinencia de adoptarla en un determinado momento. Entonces, la realidad es que lo que aconsejaba la teoría económica y la práctica, además, habría sido establecer un tipo de cambio mucho más alto, de manera que poco a poco, cuando las condiciones económicas fueran mejorando, entonces se pudiera ir rebajando ese tipo de cambio, como ocurrió, y el propio mercado lo permitiría. En estos momentos se está generando un nuevo fenómeno de distorsión en los precios relativos y en las condiciones económicas. Es decir, se está adoptando una unificación monetaria para solucionar una distorsión que viene desde los años 60, pero generando una nueva distorsión. Eso no soluciona los problemas de la economía cubana.